Hoy tengo la maravillosa oportunidad una vez más de poder compartir con ustedes el mensaje del Señor que ha traído a nuestras vidas. Continuar la serie que tiene por nombre. ¿Cómo se llama nuestra serie? El mensaje del Señor a su iglesia. Ese es el nombre que le hemos colocado. Y hemos estado trabajando en la base escritural que es el mensaje de Cristo a las 7 iglesias, que se encuentra en Apocalipsis capítulo 2. Ya vimos, como les he mencionado en prédicas anteriores, el primer mensaje introductorio, luego vimos la iglesia ¿se me olvidó? De Éfeso, muy bien, la iglesia de Éfeso, y pasamos un mes y medio casi estudiando acerca de la iglesia de Éfeso. Los hermanos y los amigos que se conectan y que de pronto quisieran también tener un poco de ilustración sobre esto, en nuestra página de YouTube de Generación de Fe, podemos encontrar en la página de Generación de Fe, @Generación de Fe en YouTube, encontramos desde el principio hasta donde va la serie de este año 2026, y este mensaje también lo va a encontrar en la página @Pastor Ahmed Sánchez, también en YouTube, y puede seguir la serie si no la ha visto todo. Hoy tengo la oportunidad de continuar con el mensaje del Señor a la iglesia de Esmirna, que tiene por nombre, ¿cómo dice? Enfrentando, ya lo tenemos en pantalla, ¿se ve allí? Enfrentando el sufrimiento. De los hermanos que está acá, me levanta la mano el que diga: a mí me encanta sufrir. ¿A quién le gustaría un sufrimiento extra esta semana? No, pasa. No queremos sufrimiento, ¿verdad? Pero quiero recordarle que el sufrimiento hace parte también de las promesas que el Señor le ha hecho a su iglesia. Y de hecho no solo la iglesia sufre, hermano, el mundo sufre. Pero hay una gran diferencia entre el sufrimiento del mundo y el sufrimiento de los creyentes, y eso lo vamos a ver. Primero vamos a ir a la escritura para leer y ponernos en contexto en la escritura en Apocalipsis capítulo 2, verso 8 al 11. Le ruego que lo lea conmigo, lo siga y pueda tener, ojalá, a la mano la escritura y pueda verificar. Igual en pantalla tenemos el mensaje. Apocalipsis 2, 8, 11 dice: mensaje a la iglesia de Esmirna. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto, verso 9: yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas lo que estás por sufrir. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis ¿qué? Tribulación por 10 días. Instrucción: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida, el premio, el galardón. Instrucciones finales dice, verso 11: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Un amparo dice: el vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Amén. Gloria al Señor. Le voy a dar una percepción muy poco ortodoxa y poco bíblica cuando yo leo esta cita. Cuando lo he leído de esta forma, paso a paso, me recuerdan aquellos programas de televisión como que son de desafíos, y que dice: el competidor irá caminando por tal no sé cuándo, irá no sé qué, saltará una cerca no sé cuándo, pasará por una piscina no sé qué. Mucho cuidado, en el camino encontrará tal cosa. Al ganador le daremos ¿cómo que? El premio, se ganará no sé cuántos millones,
y también tendrá la oportunidad de viajar a Disney World y hará no sé qué. Algo así. El mundo hoy ofrece un montón de cosas, pero el Señor ha dejado por escrito su plan y su propósito para compartir con nosotros. Usted, si lee esto, es una instrucción clara, no solamente de lo que el Señor quiere, sino de las instrucciones que Dios da para el creyente, para la iglesia, y lo que puede ocurrir en el camino, pero no solamente eso, sino que le da a conocer a los suyos las recompensas que pudiera encontrar allí. Vamos a hacer un leve ejercicio solamente de lectura o prelectura en cuanto a Apocalipsis 2, 8, 11. Para ello quiero que por favor me colaboren colocando nuevamente la cita allí. ¿Cuántas promesas podrías encontrar tú allí? La respuesta se la doy, son muchas promesas. Pero yo quiero que usted busque galardones, premios. ¿Qué premios usted encuentra allí? Vaya leyendo una vez más. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Dice esto: conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas lo que estás por sufrir. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. ¿Encontró algunos premios ahí en el camino? Número 1, corona de vida. Número 2, no sufrirá daño de la muerte segunda. Estos son los más importantes que encontramos acá. Pero hay otras cositas allí en el que el Señor dice que a pesar de que va a haber sufrimiento, no tengas temor. Él va a amparar allí. Por ejemplo, hay aquí una cantidad de información para que nosotros podamos estar viviendo de manera segura en las manos de nuestro Dios Todopoderoso. Así que, como el nombre de nuestro mensaje el día de hoy, ¿me lo recuerda? ¿Se me ha olvidado? Enfrentando el sufrimiento. ¿Quién de nosotros no ha sufrido? Hermanos y hermanas, uno sufre desde que nace. El paso del útero a una camilla fría, metálica, hermano, ahí hay un sufrimiento. O sea, tú y yo sufrimos desde que nacemos. De hecho, sufrimos dentro del vientre muchas veces. Que el cordón enredado, que se puso de cabeza en el tiempo que no era, que está enredado, que no sé cuándo. Mi hermano, antes de nacer, tenía enredado el cordón umbilical en el cuello, lo estaba asfixiando. Ese tipo de cosas hemos podido nosotros notar que incluso dentro del vientre también los seres humanos experimentamos sufrimiento. Y el Señor ha prometido salvación. Pero esto no es muy llamativo y esto no es muy popular predicarlo porque puede quitarme seguidores, pero estoy obligado a predicar la verdad. El Señor ofrece salvación, pero quiero decirte otra cosa. El Señor también ofrece sufrimiento. El Señor ofrece sufrimiento. Usted de pronto dirá, no, pero pregunto, ¿es el mundo el que ofrece sufrimiento o es Dios el que ofrece sufrimiento? Muy bien. El mundo ofrece sufrimiento. Muy bien, Lourdes. Y Dios lo permite. Él ofrece vida y dice para que tengamos vida eterna. Y dice también hay una parte escritural que dice, y para que tengamos vida en abundancia. Pero cuando decimos que Dios también ofrece sufrimientos, de pronto
decimos, qué malo es Dios. Qué malo es Dios. Quiero decirle algo que a usted de pronto no le va a caber en la cabeza, de pronto en su cabeza redonda, lo que le voy a decir es cuadrado y no cabe. Usted y yo necesitamos sufrimiento. Porque el sufrimiento ayuda a que nosotros no solamente lo experimentemos, sino que desarrollemos algunas habilidades y situaciones y cosas que necesitamos para esta vida y también para la vida venidera. El sufrimiento es necesario en el ser humano. Es necesario sufrir. Usted no ha visto que cuando... ¿A cuántos de los que está aquí le encanta llorar? Ay, pastor, a mí me encanta llorar. Me fascina llorar, pastor. Creo que eso no es así real. Pero algo sí sé que ocurre, y es que desde que uno nace, si tú no lloras, es un problema. ¿Sí o no? Y lo hemos visto. El baby nace y lo sacan, y si no llora, aquí hay un problema. Cuando mi hijo Santiago, está por aquí, nació, no lloraba y sonaba como un gatico ahí. Eso inmediatamente preocupó a todos los que allí estábamos. Una preocupación terrible. Y de hecho hay niños que no han llorado y le pegan para que llore. Y lo hemos visto. Creo que ya eso lo han quitado de los protocolos médicos. Pero lo que nosotros veíamos usualmente, y de hecho todavía vemos en las películas, el pelón nace y si no llora le dan una nalgada. Lo cogen por los dos pies y ¡pac! Llore. ¿Sí o no? Y entonces cuando la mamá tiene a su hijo y percibe que el niño no llora, ¿en qué entra la madre? ¿En una alegría tremenda o en una angustia profunda? ¿Por qué mi hijo no llora? Pero cuando ve al niño llorando, entonces se estresa y se angustia. Mire, el sufrimiento es necesario. ¿He logrado convencerlo hasta ahora de que necesitas el sufrimiento? Creo que no. Todavía no te convenzo. Para ello vamos mejor a la escritura y no a comentarios sueltos del pastor. En primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, verso 2, encontramos lo siguiente. Hay un subtítulo en la versión Reina Valera que dice, sufriendo como cristianos. El verso 12 dice de la siguiente manera. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido, ¿para qué? Para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. ¿Alguna vez ha estado usted tan tranquilo, pasivo, que percibe, que tiene, que puede, y usted no ha llegado a preocuparse de que todo le salga bien? Yo soy de los que me preocupa cuando todo va bien. Obvio, yo me preocupo cuando todo va mal, por supuesto. No duermo, insomnio, me deprimo, me pongo... Porque son condiciones humanas y son actitudes que tomamos como seres humanos nosotros, ¿no? Pero a veces cuando yo veo que todo va en orden, a mí me entra una preocupación. Y digo, esto no me está cuadrando. ¿Por qué todo funciona? Qué raro, ¿ah? Si en el mundo tendrás aflicción, pero él dijo, no temáis, nuevamente, no temas, porque yo he vencido al mundo. Entonces, cuando hay presencia de sufrimiento, nos dolemos y estamos preocupados. ¿Es o no es? Pero yo no sé si soy el único que cuando hay ausencia de sufrimiento también se preocupa. Yo la tengo clara. Yo sé que en el mundo vamos a tener aflicciones. Pero cuando todo va bien, digo yo, pareciera un pensamiento pesimista
anarquista, no sé, esperando como el embate de las cosas malas todo el tiempo. Pero es una realidad. En este mundo vamos a sufrir. Y la Escritura lo dice claramente. Amados, no que os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probar. Pregunta técnica. ¿Este mensaje lo está dando el apóstol Pedro al mundo? La respuesta es no. Es a la iglesia. Hermano, el sufrimiento llega, tú no tienes por qué sorprenderte. Sufrimos con la pareja, sufrimos con los hijos, sufrimos con el cuerpo y las enfermedades y las dolencias. Sufrimos, hermano, a veces yo he sido de los que alguna vez ha dicho, yo me acuesto a dormir y parece que fuera peor. Me levanto más cansado de lo que, no ha dicho usted, me levanto más cansado de lo que me acosté. O sea, primero tú y yo estamos exagerando allí. Porque por lo menos el cuerpo en reposo, ahí está quieto y se está recomponiendo, etc. Pero no todos los momentos de crisis y de dolor son para destruirnos. Y es lo primero que nosotros pensamos. El apóstol Pedro le está diciendo a los hermanos, mire, no se sorprendan por el fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probar. Hermano, créame que lo raro es que no venga a la prueba. A todos a veces le queremos llamar prueba y desierto. ¿Qué más? ¿Cómo está, hermano? Estoy bien. Aquí pasando un desierto y una prueba. Sí, por eso el Señor me ha metido en un desierto. ¿Y por qué? No, porque es que yo me metí ahora dejé a mi esposa y ahora estoy con otra señora. O yo estaba haciendo las cosas bien y me metí en una cuestión ilegal y el Señor me ha mandado ahora al desierto y a una prueba. La respuesta es, el Señor no te ha mandado ni ese desierto ni esa prueba. Tú estás buscando dolor y sufrimiento. Tú buscaste el ilícito. Tú acabaste el hogar. Tú hiciste... Mire, una cosa son las consecuencias de nuestro propio pecado y otra cosa son las pruebas que el Señor permite por la cual nosotros pasemos para ser probada la fe. Probada la fe. El hombre fue probado y desde el principio, el primer hombre probado de allá hasta acá, todos hemos sido probados y todos hemos fallado. Se prueba la fe. Pero resulta que a veces queremos confundir desiertos y pruebas de cosas que nosotros hemos provocado y culpamos a Dios de que Él es el que nos ha metido allí. Yo he escuchado hermanos donde hacen unas cosas terribles. Son hermanos, no estoy hablando del mundo. Y dicen, yo no sé el Señor por qué me metió a mí en esto. El Señor te metió a ti en esto. No. A veces hasta la queja con la propia esposa. Como Adán. La mujer que tú me diste. El único que podría decir eso es Adán. Tú no. Ni el marido que tú me diste. ¿Quién lo escogió? Tenga para que se entretenga. Escogemos ciertas cosas. ¿Te obligó el Señor a ti a estudiar administración de empresas y no licenciatura? No. ¿Dios te obligó, Luz, a ser bióloga y no ingeniera? No, hermano. Tenemos dentro de la soberanía de Dios, por potestad de Dios, la oportunidad de escoger ciertos detalles de la vida para poder vivir de cierta manera. Hay cosas, y no es que estás hablando del libre albedrío o estás hablando de la salvación, ni de lo uno ni de lo otro. Hay cosas tan ¿cómo te digo? Son importantes para ti y para mí, pero no van a cambiar el reino de Dios. Afecto en algo el reino de Dios, si la maestría que hago hoy la hice en inclusión y no en interculturalidad, ¿afecta eso en el reino de Dios? Yo creo que no.
¿Afecta que sea administrador de empresa y no abogado? Lo que sí afecta es que cuando cualquier prueba que Dios permite en nuestra vida, nosotros pudiéramos salir con nuestra fe reprobada. Hay una pregunta que el Señor hace en la Escritura y dice, cuando vuelva el Señor encontrará fe en la tierra. ¿Usted qué cree? Yo creo que sí. Esa pregunta quedó sin respuesta. Pero si no encuentra fe cuando el Señor vuelva, entonces no se va a llevar a nadie. Porque los creyentes son los que iremos con Él a las moradas que Él ha preparado para nosotros. Pero era una pregunta retórica, era algo para poder confrontarnos a nosotros si es que somos tan débiles en la fe. Porque la Biblia habla de unos fuertes en fe y unos débiles en la fe. ¿Quién crees tú que es un fuerte en la fe? ¿El que más estudia? ¿El que más viene a culto los domingos? ¿El que estudia la escuela? ¿El que trae más para compartir con los hermanos? ¿Cómo se fortalece la fe? La Biblia que leo dice, a través de muchas pruebas y tribulaciones os es necesario, así es que es, o así es, que se hereda el reino de Dios. Entonces el apóstol Pedro está diciendo, no se extrañen, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña estuviera aconteciendo. Hermano, no es extraño sufrir. Pero ¿qué ofrece este mundo? Pare de sufrir. No, en cuanto a la religión, ven a nuestra congregación para que los problemas se acaben. ¿Es correctamente, es un pensamiento correcto invitar a alguien, ven a la iglesia para que no sufras? No, hermano. Si algo del testimonio de vida que puedo contar es que a los 3 días de haber entregado mi vida al Señor se muere mi hija. Ahora, ¿a todos los que se entregan al Señor se le tiene que morir la hija? No. Pero cuando yo leo algo como esto, dice, no te sorprendas de que estas cosas pasen. Fue probada nuestra fe. Y mi esposa en cama, yo le dije a ella antes de salir de aquella habitación de la clínica, le dije, hoy va a ser el día en que nos vamos a poner la camiseta. O por lo menos yo, o me pongo la camiseta, hablando del partido de fútbol, no, del equipo al que pertenecía. O me pongo la camiseta del equipo del diablo bien puesta, o me pongo la camiseta del equipo de Dios. Hoy es el día en que voy a definir esto. Y salí. Caminé por toda la ciudad y precisamente paso por un lugar donde vendían, yo no sabía que era una tienda de cosas cristianas, de Biblia y accesorios y souvenirs. Ahí no sabía nada. Pero había una camiseta colgada a la vista de mi paso que decía, era una camiseta azul que decía, Jesucristo poderoso en obra. Esa camiseta la tuve hasta hace poco en casa. Compré una para mí y una para mi esposa. 3 días de haber entregado nuestra vida al Cristo. De que Él nos había visitado, nos había confrontado, nos había llamado y nosotros habíamos entregado no el corazón ni abierto el corazón, nos ha entregado nuestra vida al Señor. Señor, ahora vamos a vivir como tú quieres. Y nos vamos a esforzar y vamos a darlo todo y vamos a trabajar para ti. 3 días después de eso, la muerte de mi hija, de nuestra hija. Doloroso. Créame que cuando pasó el tiempo y no hubo pan en casa,
para mí, que no hubiera pan en casa me parecía una prueba mayor o menor. Menor. Imagínate, si me paré firme el día en el Señor. Ahora, el que esté firme, mire que no vaya y caiga, dice la Escritura. Pero el día que no hubo pan en casa, ahora me voy a salir de esto, ahora que no estoy, ahora que me entregué a Cristo, ahora no hay pan en casa. Pero venía una y otra vez a mi cabeza y decía, caramba, si no me puse la camiseta del diablo el día que mi hija murió, ahora me voy a poner la camiseta del diablo el día que no tengo pan en casa. No, el Señor proveerá, de algún lugar saldrá el alimento. Y nuestro testimonio era, no hay pan en casa. Hermano, eche hacia adelante, crea en el Señor. Si tengo, te doy de lo que tengo. Ve a casa, vamos por algo para que tengas. Y podía transmitir a mis hermanos un mensaje distinto, pero no hay pan en casa, hermano. A mí me pasó lo mismo, imagínense. Es que cuando uno viene al Señor, uno va a sufrir, hermano. Esto es terrible. ¿Qué tipo de mensaje es este? Pero cuando el hermano me decía, no tengo pan en casa. En la casa hay, vamos y buscamos. El hermano decía, el hermano es distinto. Y Dios puede hacerlo contigo. No quiero, la Escritura dice en Corintios, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo. La fortaleza que el Señor trae en medio de la prueba y de la dificultad. Ahora, ¿estoy celebrando la muerte de una hija? No estoy celebrando la muerte de una hija. Ha pasado el tiempo, más de 20 años, y si nosotros todavía recordamos eso como un dolor profundo en nuestro corazón. Pero no era el pan que hacía falta en casa lo que me iba a mí a quebrantar, decía yo allí. Pero quiero recordarle que el que sostiene verdaderamente al creyente es el Señor. No fue nosotros sostenidos en nuestra propia capacidad de comprar una camiseta y colocárnosla y un acto, entre comillas, profético para demostrar nuestra fortaleza humana, no. Sino el poder de Dios actuando en el corazón de dos débiles niños recién entregados a Cristo, pero lo que prometía que no iba a ser una vida fácil. Si le pregunto a mi esposo, ¿ha sido fácil estos 23 años en el camino del Señor? No. Desde el 2003 entregamos nuestra vida al Señor. Estamos en el 2026. Ha pasado el tiempo y sabemos que no es una vida fácil. Y hemos visto el sufrimiento una y otra vez en casa. Una y otra vez solos. Una y otra vez como parejas. Una y otra vez como familia. Una y otra vez como congregación, una y otra vez como ciudadanos, una y otra vez como trabajadores, una y otra vez como emprendedores. Hermano, negocio que yo abría, negocio que se me caía. Y yo estudié administración de empresas. Y he estudiado marketing, y he estudiado diseño. Y he sido asesor de empresas. Y entonces me contrataban, no, pero es que tú tienes muy buenas ideas, ven y trabaja con nosotros. Listo, bueno, tienes que hacer esto acá, cancela esto, quita esto por acá, sumemos esto es mucho costo, organicemos esta empresa de esta manera, te voy a diseñar por proceso, el proceso de compra, el proceso de venta, el proceso de personal, el proceso de transformación, el proceso de producción, todo esto así tal y organizamos. ¿Y cómo cree usted que le iban a las empresas? Espectacular. Montaba yo un negocio y para abajo. Sufrimiento y decía, santo Dios, ¿esto qué es? Porque a los demás le va bien y a mí no. Y es el gran problema que tú y yo tenemos la fea costumbre de tratar de compararnos todo el tiempo con otros. Tu proceso es distinto. Vamos hacia el mismo lado. Buscamos el mismo destino. El mismo lugar, la permanencia, una eternidad completa y las que vengan frente y cara a cara con Dios. Pero el proceso de cada uno es distinto.
como los pecados de cada uno son distintos. Y a pesar de ese sufrimiento, el Señor fortalece a su iglesia. El sufrimiento no es nada normal, pero algo maravilloso ocurre en los creyentes. El sufrimiento tiene un propósito. En el mundo el sufrimiento no tiene... El único propósito del mundo en cuanto al sufrimiento es destruirte. Pero en el Señor el sufrimiento tiene un propósito. No es anormal. Vamos a la escritura, a primera carta del apóstol Pedro. Me encanta el apóstol Pedro cómo enfoca la doctrina, si pudiéramos decir, del sufrimiento. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, verso 10, dice: y después que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Propósito de Dios. ¿Quieres saber cuál es el propósito del mundo? Te lo repito una vez más. Destrucción. El sufrimiento en el mundo, su propósito es destruirte, acabar contigo. Mire, el diablo está buscando inquilinos en el infierno. Te lo digo más bíblicamente, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él quiere vecinos en el infierno. ¿A cuánto le gustaría tener de vecino al diablo? Por ahí hay una hermana que tiene un vecino que, bueno, y eso que no es el diablo. Pastor, mi vecino. Pastor, mi vecina. Son unas almas de Dios. Bueno, no sabemos, no conozco si son hermanos realmente. Pero algo le digo. Es mejor ser vecino de ellos que ser vecino del diablo. El diablo anda buscando a quien devorar y quiere acabar con tu vida. Quiere que los escogidos sean tropezados para que caigan. Pero maravillosamente la Escritura dice que si el justo cae, el Señor lo levanta. ¿Acaso no es hermoso nuestro Dios? Pero cuando tú y yo caemos, ¿qué hace el enemigo? Tratará de hundirte, de hundirte, de hundirte. ¿Alguna vez no jugaste con un primo mayor que tú y más grande en la piscina o en la playa? Que trataba tú a salir a buscar aire en la piscina y él, mientras todo era risas alrededor tuyo, el único que sufría eres tú. Y otra vez para adentro y otra vez. Algo más o menos así actúa el diablo en la vida de nosotros. Pero el Señor no actúa así. Aún en nuestros pecados y debilidades. Mira, nada nos podrá separar del amor de Cristo Jesús. Dice la Escritura, la Biblia que leemos. Nada, nada. Hermano, y voy a decir una cosa que va a parecer también terrible. Porque si yo le hago la pregunta, ¿qué es lo único que nos puede separar a nosotros de Dios? ¿Usted qué me respondería? Respóndame rapidito, así como siempre responde. ¿Qué nos separa a nosotros de Dios? El pecado. Charles Spurgeon dice: bendita aquella aflicción que me trajo a sus pies. ¿Quiere un poco más bíblico? Porque Charles Spurgeon no es el Señor. Fue un hermano, escritor, pastor, en Londres. Y fue encontrada aquella mujer en el mismo acto del adulterio.
Y los ancianos de la ciudad la tomaron y la llevaron y la arrojaron a los pies del Señor. Y le hicieron una pregunta: ¿qué he de hacer? ¿Qué haremos con ella? La ley de Moisés dice que debemos apedrearla. A ver, ¿tú qué dices? ¿Qué estaba haciendo? Adulterando. Aunque lo extraño de aquí es que solamente trajeron a una sola persona, ¿cierto? Aquella mujer. Sola. ¿Estaba adulterando sola? No. ¿Cómo vivía esa mujer? ¿En santidad o en pecado? Estaba viviendo en pecado. Pero ese pecado la arrojó a los pies del Señor. Y las palabras del Señor aquel día, en contra de los que le habían traído y en contra de toda propuesta del diablo, haciendo incluso alusión a la ley de Moisés, era acabarla, lapidarla. La ley de Moisés dice que debemos levantarla a piedras hasta que muera. Eso es en lenguaje cienaguero, ¿no? Dice, la ley de Moisés dice que sea lapidada. Y dice la Escritura que el Señor ni siquiera levantó sus ojos, sino que estaba escribiendo con su dedo en tierra y dijo estas palabras: quien esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y dice la palabra que fueron yéndose desde los más ancianos hasta los más jóvenes. Y cuando el Señor alza sus ojos, dice: ¿dónde están los que te acusaban? Y aquella dijo: se han ido. Y él dijo: ni yo te condeno, ve y no peques más. ¿Está el pastor Ahmed hoy promoviendo la vida de pecado para que pueda ser arrojado a los pies de Cristo? No. Pero cuando el Señor visitó mi vida, yo no estaba santo, yo. Él visitó mi vida no el día que, digo, el día que creí. Porque dice la Escritura que fuimos predestinados antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, hermano, no había vaca, perro, gato, no había mundo. Y el Señor también me levantó aquel día. Aquel día creí. Y Él me levantó en sufrimiento. Hermanos, volvamos a primera carta de Pedro 5:10. Y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Hermano, el sufrimiento tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito del sufrimiento? Léalo conmigo. Perfeccionar, nos perfeccionará, nos afirmará, nos fortalecerá y nos establecerá. Ahora, ¿quién no quiere ser perfeccionado aquí? No te estoy diciendo que tú eres perfecto, pero tú y yo vamos a ser perfeccionados en Cristo Jesús. Ahora, yo estoy diciendo, ¿el pecado es lo que nos va a hacer que esto ocurra? No. Mucho cuidado de confundir aquí las palabras y pensar que es el pecado el que nos va a perfeccionar, hermano. Contextualicemos, ¿no? La prueba, vamos otra vez. Primera de Pedro 5:10. Y después de que haya ¿qué? ¿Cuál es la acción acá importante? Sufrir. Un poco de tiempo. Entonces ahora, el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, Él mismo, ¿quién va a perfeccionarnos? El Señor. ¿Nos va a qué? A perfeccionar.
Luego, ¿qué va a hacer? Nos va a afirmar. Luego, ¿qué va a hacer? Nos va a fortalecer. Y luego, ¿qué va a hacer? Nos va a establecer. ¿Establecer como qué? Como su iglesia. Nos va a fortalecer ¿cómo? Como su iglesia. Nos va a afirmar ¿cómo? Como su iglesia. Y nos va a perfeccionar ¿cómo? Como su iglesia. Viene detrás hacia adelante. Como iglesia nos toma y Él nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece y nos establece. Ahora pregunto otra vez, vamos a ver si cambiaron de opinión. ¿Cuántos quieren sufrir? Si ese es el propósito. Uy, todavía hay cobardes aquí entre nosotros. No. Es que no queremos sufrir, hermano. Qué bueno que esto pudiera ocurrir sin que suframos, ¿verdad? ¿Cuántos quieren bajar de peso sin ir al gimnasio y dejar de comer? Oye, para bajar de peso deberíamos, ¿por qué mejor en vez de cambiarlo por comer bien y dormir más y hacer ejercicio? Déjenmelo solo en dormir más. Porque una de las razones por las cuales a veces uno no baja de peso es porque uno no duerme. ¿Sabía usted eso? Biológicamente el cuerpo necesita limpiar y borrar incluso en el cerebro y la mente la basurita que queda ahí. Y cuando dormimos es que hay un restablecimiento de nuestro sistema biológico, humano. Nuestro cuerpo, los músculos, todo. El procesamiento de grasa, todas esas cuestiones. El descanso es el que trae. Entonces, mis hermanos, usted y yo quisiéramos eso. Quitemos el ejercicio y quitemos la vagabundina de comer todo lo que se nos atraviesa en el camino. Pero entonces dejémoslas en dormir nada más. No, hermano. Queremos fácil todo. ¿Qué le sabe más rico? Salir de casa. Vamos a ponerlo más agropecuario. Salir del rancho. Caminar hasta el árbol de naranja. Subirse al árbol de naranja. ¿Alguien conoce un árbol de naranja? Es muy fácil. Vamos a abrazar al árbol de naranja. Hermano, tiene espinas. ¿Sí o no? Bajar las naranjas. Cargarlas hasta casa. Llegar a casa. Partirla. Exprimirla y luego tomarnos un jugo. O ir a la tienda de la esquina o un domicilio. Me trae 2 sobres de naranja. No, porque si tú lo que quieres es jugo de naranja ya, pues llama al domiciliario y que te traiga naranja. Hermanos, no. Vamos a hacerlo a lo carismático. Diga proceso. Hermano, proceso. Hermana, proceso. Vamos a hacerlo otra vez carismático. Mire el que está a su lado como en algún momento hacíamos. Y dígale, hermana, estoy en el proceso. ¿Te acuerdas que antes hacíamos así de esa manera? Hermano, estamos en proceso. Armando, estamos en proceso, ¿no? Hermano, ¿usted ve un producto terminado aquí? No. Yo tampoco. Proceso. El consuelo nuestro como creyentes es saber que no nos esforzamos y aguantamos el sufrimiento sin propósito. Es que si sufrimos, llegamos a la conclusión muchas veces, como Charles Spurgeon dijo, bendito sea la aflicción que me trajo a sus pies. Y cuando uno pasa ese tiempo, uno dice, Dios es sabio. Se da cuenta de que uno, la sabiduría de Dios, aprendí un atributo nuevo de Dios.
Es que si Dios no hubiera hecho eso, yo no sabía lo que venía, pero si Dios no hubiera hecho eso antes, imagínese usted yo cómo hubiera quedado. Y yo llorando y sufriendo por eso. Aprendimos otro atributo de Dios. Omnisciencia. Él sabe lo que pasó, lo que pasa y lo que ha de pasar. Él sabe. Ok. Estamos conociendo. Hermanos, los atributos de Dios se manifiestan en nuestras vidas ante nuestros ojos y muchas veces no nos damos ni cuenta. Pero mira, todo el tiempo de sufrimiento que he vivido, Dios, yo he sentido que ha estado a mi lado. ¿Usted no alguna vez no ha dicho eso? Y uno dice, qué fiel es Dios. Otro atributo de Dios. Y le digo esto porque una vez aquí hasta pusimos un cartel aquí completo con todos los atributos de Dios. Si usted no se los aprendió con el cartel, lo tienes que aprender ahora con tu propia vida. ¿Qué prefieres, el cartel o con tu propia vida? Aunque esté el cartel, lo vas a aprender con tu propia vida. Cartel, pero con tu propia vida. Y te das cuenta que Dios es fiel, que Dios es justo. ¿Cómo te das cuenta que Dios es justo? Cuando se viene una injusticia sobre tu vida y Dios mete su mano poderosa, su voluntad soberana y le demuestra a todo el mundo que lo que estaban haciendo contigo era injusto. Y entonces viene Él y hace justicia. Y tú y los demás dicen, Dios es justo. ¿Cuántas veces tú y yo no hemos sufrido por injusticia? Y hemos llorado, ¿verdad? Y llegará el día en que Él mismo enjugará las lágrimas de nuestros ojos. Y ya no habrá más llanto y dolor. Vamos a la palabra, Apóstol Santiago, capítulo 1, versos 3 al 4. Mire el sufrimiento. Mire lo que ocurre aquí. Esto es sufrimiento, hermano. ¿Ya lo tenemos? Aquí. Bien. Sabiendo que la prueba de nuestra fe, hermano, ¿qué es lo que es probado? Es la fe. Hermano, el hombre fue probado y ya falló. Falló desde Adán. Imagínense, si Adán es el primer hombre. ¿Cuántos hombres han fallado? Todos. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Hay una versión distinta que dice, y tenga la paciencia su obra completa. Pregunta técnica. Y a los que están allá también. ¿Eres tú paciente? ¿Cuántos son pacientes acá? Tengo una paciencia espectacular. ¿Eres tú paciente? Porque si tú no eres paciente, te vas a perder de la perfección que la prueba trae cuando nuestra fe es probada. Eso trae paciencia. Y esa paciencia, como obra perfecta, nos perfecciona y nos completa. Esto es que no nos falte nada. Quiero leer textualmente lo que el pastor John MacArthur escribió en su libro El llamado de Cristo a reformar la iglesia. Él dice, abro comillas,
Consideremos estos 2 puntos. Para los cristianos no existe tal cosa como el sufrimiento sin sentido. El Señor está siempre refinándonos y afilándonos para la edificación de su iglesia. También debemos considerar los efectos purificadores. Los hipócritas y charlatanes no se mantienen firmes en medio de la persecución. Ellos huyen. Fin de la cita. Gloria a Dios por la vida del pastor John MacArthur. Me encanta esto. Las pruebas hacen huir a los cobardes. Los hipócritas, los charlatanes, no se mantienen en la prueba. Podríamos decir entonces que la prueba es un instrumento de Dios para purificar lo suyo. Hermano, yo creo que usted lo ha dicho en algún momento, en los peores momentos de la vida de uno que uno se da cuenta quiénes son los amigos. Entonces tú estás en un lío tremendo y mira para la derecha y no ves a nadie, mira para la izquierda y ves a los mismos que viste en la derecha. Mira para allá, no ves a nadie y para acá mira a los ayudantes de este. Nadie, hermano. Y ¿sabe qué? Gloria a Dios por los que se van. Gloria a Dios por los que nos abandonan. Gloria a Dios por los que nos vituperan. ¿Sabe por qué? Porque ellos también están siendo instrumentos en esa prueba por parte de Dios para que seamos nosotros los que avancemos y que de la mano de Dios podamos decir, el Señor hasta aquí me ha ayudado. Eso es. ¿Cómo es que dicen la Escritura? Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. ¿Cierto que sí? Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Hermano, gloria a Dios por el Señor, pero también gloria a Dios por los que se han ido. Se lo digo un poco más dinámicamente, gloria a Dios por los que se largaron en el momento de nuestra crisis. Porque si ellos se hubieran quedado, de pronto hasta nos hubieran entorpecido el camino. Y todavía estuviéramos viendo la prueba. Pero como nos agarramos fue de Dios y no de los otros, entonces vino la mano del Señor y fue la que me sacó. Job estaba viviendo un momento de tristeza, agonía, de luto, de tristeza, de depresión. Estaba viviendo un momento tortuoso en su vida. Y llegaron 3 amigos a darles consejos. Y aunque eran buenos consejos, algunos de los que ellos le daban, no era el mensaje que Dios estaba dándole a Job. Y llega el momento en que el Señor le dice a Job, bueno, vamos a hacer una cosa aquí. Job dice, apriétate los pantalones. ¿Cómo dice realmente? Ajusta tu cinto en tus lomos. Ahora voy a hablar yo y tú vas a escuchar. Y luego de esto, las palabras de Job son estas. Yo había oído de ti, pero ahora mis ojos te ven. Yo no te conocía, ahora te conozco. Y Job era alguien profundamente devoto de Dios. ¿Sabe quiénes también se largan de la iglesia cuando viene la prueba? Los herejes, la falsa doctrina. O sea, puede ser como una herramienta de Dios para purificar también la iglesia, para sacar a los falsos maestros. Mira, ellos no pueden sostenerse en el tiempo. Las falsas doctrinas caen. El evangelio verdadero del Señor permanece para siempre. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. La palabra de Dios permanecerá para siempre.
O dígame si usted y yo antes no creíamos una cosa que alguien nos la había explicado y aparentemente con la Biblia, y luego de estudiar la Escritura nos hemos dado, no, me engañaron. La falsa doctrina acabó, pero la palabra de Dios era la misma que habías leído hacía unos cuantos años. Pero ahora te das cuenta que la palabra de Dios no cambió, Él cambió tu vida. Y ahora ves la realidad de su verdad. Así que la prueba es una purga para los que predican un falso evangelio. Tú te puedes imaginar, yo quisiera que esto llegara a pasar un día, el día en que no hay dinero para entrar a una congregación. No hay dinero para las grandes congregaciones, grandotas en tamaño, pero con una doctrina falsa. Hermanos, están casi que muy llenas todas. Pregunto, el día que ellos dejen de dar dinero, ¿se mantienen? No se mantienen. El dinero mantiene a esos maestros y esos maestros mantienen a esos falsos creyentes. Esos falsos creyentes mantienen a esos falsos maestros. Y esos falsos maestros mantienen su mentira y esos falsos creyentes siguen creyendo. Y se sostienen el uno al otro ahí. Pero con que le cambies a ellos solo lo del dinero, ¿cuántos quedarán predicando la verdad del Señor? Pero cuando escucho testimonios de hermanos que ni el que predica ni los que están allí tienen dinero, sino que lo que se mantiene es la palabra de Dios, hermano, eso parece más iglesia que muchas otras. ¿Se necesita el dinero para ir a predicar? Hermano, la verdad, sí. Pero si no hubiera dinero, entonces no predicamos. Pues la verdad no dice eso. A pesar de no tener ingresos de dinero, la Biblia dice que seamos fieles y sigamos predicando. Esmirna sufrió. Esmirna sufrió. Fue perseguida. Pero la persecución, no solamente la Biblia lo ilustra, sino la historia lo demuestra. La persecución y el sufrimiento no ha acabado ni acabará con la iglesia del Señor, sino que la iglesia del Señor se mantendrá fiel hasta la muerte.